Bienvenidos a un live más aquí en la Mira de los Libros, rumbo en este, o más bien durante este marzo asiático. Estaremos hablando de diferentes temas y de diferentes libros de literatura asiática o japonesa. El día de hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente a lo que he hecho con literatura asiática, que es obviamente una parte cultural que será la ceremonia del té a través de la literatura. Y bueno, ahorita nuestro invitado se va a conectar, con el cual vamos a poder platicar un poco más acerca de la ceremonia del té. Entonces voy a ver si me puedes enviar la solicitud, Anjo, por favor, con el cual vamos a estar platicando acerca de un poco sobre este aspecto de la ceremonia del té, y también vamos a hablar sobre la literatura, ¿no? Y a profundizar un poco ese tema. A ver, vamos a ver. Aquí en la camarita, si me puedes enviar la solicitud, aquí está entre el... O si no, a ver ahorita a ver si te la puedo enviar. Vamos a ver. Ok. Listo. Hola Adrián, Hola. ¿cómo estás? Muy bien aquí, tomando justamente mi té. En tu taza navideña, muy adecuada. Soy más navideño que otras Ya fechas. me Ay, di qué cuenta. curioso y qué curioso que estamos en Semana Santa y yo con Navidad. Pero bueno, Y ya será justo otro que tema diferente. termina el invierno. O sea, también coincide con eso. Así es. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre esta parte de la ceremonia del té desde tus conocimientos, también libros que hablen sobre esta filosofía del té, obviamente. Yo tengo tres opciones que ya había compartido en un reel, y a lo mejor yo lo estoy viendo desde el punto de vista japonés, pero tú lo ves desde un punto de vista más amplio, que tiene que ver, obviamente, no solo con Japón, sino también con China, por ejemplo. Sí, Entonces, eso es muy interesante. sí, fíjate que, bueno, se sabe y se tiene datado que los primeros árboles de té, pues se descubrieron en China. Sí, en China, en una zona que se llama Yunnan. Bueno, sufrió muchas modificaciones a lo largo del tiempo. El consumo de una hierba milenaria, es la segunda bebida más consumida después del agua. Imagínate la trascendencia que tiene esta bebida en el mundo. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. La forma en que actualmente se consume en China y Japón, pues son muy diferentes. Cada uno lo adoptó a su región, a sus costumbres, y justo tratando de informarme un poquito más para no venir tan en blanco, hay algo muy bonito. La forma en que llega a Japón es gracias a monjes budistas. Por tanto, se vincula demasiado al mundo zen. Esto no quiere decir que los chinos no tuvieran nada zen en esto, bueno, nada espiritual, porque afortunadamente, para mi punto de vista, es que el té está muy vinculado con cuestiones espirituales. Eh, ya actualmente no tanto, hay quien lo consume como una bebida, incluso de una forma muy diferente a como se consume en China y en Japón, pero pues se sigue consumiendo. También es la entrada a conocer un mundo diferente al que estamos acostumbrados. Sí, sí, eso es muy cierto. Yo a través de la literatura lo he visto así, lo consideran una filosofía de vida, Claro. el camino de la paciencia también, sobre todo en la ceremonia del té japonés, así a grandes rasgos, sobre todo la ceremonia de Urasenke, de Omotosenke, que son las escuelas japonesas que te preparan para todo este proceso de ser el sensei o el aprendiz. Tienen mucho eso, ¿no? Del camino de la paciencia, de cómo tiene que ser la preparación del té, en este caso el té verde o matcha, ¿no? Y también algo interesante es todo este proceso que conlleva a la persona. O sea, es literal, ya entrando en materia, Malena Higashi, que es la autora de este ensayo, ella habla de que es más bien, es el camino del té, pero que surge desde el interior para el exterior. O sea, te dan las herramientas los profesores de Urasenke en Kioto, pero
en cierta forma, van a tener esta visión, vamos a decirlo así, de que tú vas a adaptar a tu forma la ceremonia del té, ¿no? Y es bastante interesante, bueno, porque he visto la ceremonia del té por amigos y me han platicado y obviamente es un mundo, es una preparación del matcha, del espacio que se tiene. Ahorita no recuerdo mucho los elementos, pero sí todo es un proceso que se lleva y que dura más de 3 o 4 horas a la ceremonia del té y sobre todo en espacios que son como muy tradicionales, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, o sea, como explorar esta parte de la ceremonia del té. Justamente creo que uno de los primeros autores que habla de la ceremonia del té como tal es Kakuzo Kakura, ¿no? Que es el libro del té. Y ese libro, en cierta forma, nos va a hablar no solo del proceso de cómo es la ceremonia del té, sino también, en cierta forma, de desmitificar lo que hoy en día, pues muchos, digamos, muchos, ¿qué puedo decirlo? Turistas o extranjeros quieren verlo como una parte fantástica, ¿no? Pero no, tiene un significado. Y de igual forma, siento que en China es lo mismo, tiene un significado. Me gustaría investigar, por ejemplo, si... ¿Qué pasó? Es que me están llamando y corta lo que dices, perdón, perdón. No, no hay cuidado. Pero creo también es interesante eso. Me gustaría explorar, por ejemplo, si en Corea también hay una ceremonia del té, ¿no? Por ejemplo, que estoy seguro que sí, porque los tres países tienen mucha conexión y las dos tienen herencia de China. Entonces, eso es muy, muy interesante hablando de esto de la ceremonia del té. Justo te invité porque obviamente también hay un libro que es difícil de conseguir aquí en México. Supongo, ahorita vamos a decir dónde lo conseguiste, que es Los 100 poemas del arte del té. Sí, fíjate que es un libro que yo conocí cuando todavía la pandemia estaba no muy fuerte, ya había bajado, pero aún así había pues cierto aislamiento. Hablando de esto y como tema cultural, eh, af- la pandemia, el encontrarnos en casa y en estas situaciones de crisis, ayudó a que mucha gente se acercara al té para encontrar como este vínculo pues con la paz y con encontrar pues calma e integrarla a la vida en un momento en que el mundo se nos estaba viniendo abajo. Y justamente por ese entonces yo ya conocía la editorial Satori, que seguramente ubicas perfectamente bien, que me parece que he hecho un trabajo increíble, una selección tan preciosa y las encuadernaciones, ilustraciones, todos los trabajos que han hecho en recuperar textos japoneses y me parece que sobre todo antiguos o han tratado de sacar mucha literatura tradicional, hacen bueno, recuperan este texto, el de 100 poemas del arte del té, que es justamente de Editorial Satori. Satori saca una foto anunciando que iba a tener este libro, pero no sé qué pasó en México, que Satori desapareció por todos lados. No sé si te pasó esto o descubriste esto. Sin Sí, y embargo, ahorita voy a platicar. excelente, porque quiero saber ese chisme. Afortunadamente existe una página que yo adoro con el corazón porque me ha rescatado de muchas situaciones, que es Busca Libre. Me parece que los precios no están nada mal y no incluye envío. Bueno, no hay costo de envío. Entonces te traen casi cualquier libro que no localices. Yo me emocioné tanto con este libro que en cuanto vi que Busca Libre lo tenía, fue como lo conseguí. Y pues sí, es muy descriptivo. En 4 líneas hacen, bueno, líneas en español, porque no sé si en japonés se pueda considerar igual, describen un proceso de todo lo que conlleva la ceremonia del té, justamente lo que tú explicabas hace rato. Y empieza de una forma muy increíble, justamente apuntando hacia buscar la serenidad para que lo que yo te ofrezca sea una bebida con buen sabor, con, que tú encuentres en eso que tú bebas la calma que yo intento tener en el corazón para prepararte un té. Sí, y es correcto. Obviamente, la ceremonia del té, y ahorita voy a hablar del chisme, pero como otro dato cultural, la ceremonia del té en Japón
viene con, si no me recuerdo, Seno Rikyu, ¿no? Que es como el padre fundador de esta ceremonia. Y justamente en esta recopilación se hace mención de él, de los 100 poemas del té. Yo Sí, este libro lo conseguí el año pasado porque a la par del libro del viento entre los pinos de Eke Kochi, de que ese es su usuario en Instagram, bueno, de Malena sí, Higashi, logré encontrar, bueno, estaba como muy interesado en ese momento en las traducciones, y sigo estando interesado en las traducciones. Ariel Stillerman es argentino. Entonces él como que hizo primero el trabajo allá y luego lo presentaron, justamente el año pasado lo presentaron en Argentina. Entonces fue como muy ok. interesante porque fue algo que yo necesitaba leer y que valía mucho la pena. Aparte de que tengo amigos que obviamente, bueno, los que estudian en el Colmex y gente de aquí de redes que también les gusta mucho esto de la ceremonia del té y estuvieron como buscando ese libro. Ahora sí, como dato extra, el chisme de Satori, ¿por qué se pierde? Creo que entran en crisis. Bueno, no creo. Entran en una crisis como económica en cierta forma, si no es por ahí de 2000, fue 2020, sí, 2020, 2021, entra la editorial en crisis, entra Océano al rescate, y en cierta forma es Océano quien vuelve a Claro. inyectar todo este proceso para que se pueda volver a tener libros. Obviamente ahorita volvemos a lo mismo, Satori está trayendo muy buenos libros, en España están sacando cosas magníficas, pero aquí no, No, nos llegan tarde o no, todavía sí, falta que lleguen. He visto que el libro de los 100 poemas del arte del té no está todavía aquí en no. México. Solo yo lo encontré en este portal famoso de libros, Busca Libre, y viene de Argentina. Fue cuando lo lanzaron en Argentina, yo lo pedí. Entonces, y fue muy interesante porque nos muestra todo en pocas líneas, no sé si decirlo así, son poemas tanka, porque no son haiku, los haiku son 3 versos, los tankas son un poquito de más, y que nos van mostrando procesos, los procesos en breves palabras, cómo es el proceso de la ceremonia del té. Que eso también es algo que a mí me gustó mucho de esta traducción y de cómo vamos viendo todo este proceso en diferentes poemas, ¿no? Que en cierta forma, históricamente, por lo menos en Japón, era una ceremonia exclusiva de la nobleza. Pero conforme va avanzando el tiempo, esta ceremonia ya no solo pertenece a la nobleza, sino también pertenece a monjes budistas o a monjes del shintoísmo, y de ahí se va esparciendo a toda la sociedad japonesa, que hoy en día la ceremonia del té, me atrevo a decirlo, no solo lo hacen maestras de Urasenke o de estas 3 grandes escuelas, o Motosenke, Urasenke, no me acuerdo ahorita el nombre de la última, pero también lo pueden hacer, lo hace cualquier persona, o lo hacen personas especializadas, o hasta a veces lo pueden hacer las mismas geishas, ¿no? Que es también un tema ahí bastante interesante, Sí, porque, por ejemplo, Urasenke está en Kioto, y Urasenke, aquí en México hay una escuela, en Argentina hay otra, bueno, hay como sedes sí. de la escuela. Y eso es muy, muy interesante. O sea, sobre todo algo que me gusta es esta parte de cómo es todo el proceso de la ceremonia del té, de cómo a través de un té, bueno, de todo este proceso y a través de los elementos, buscas esa paciencia, encontrar esa paz que se necesita. Y creo que la ceremonia del té es algo brillante. Desconozco mucho de China, obviamente, nada más sé lo básico, que es como herencia, pero vale mucho la pena explorar estos 3 libros. Creo que el fundamental sigue siendo el libro del té porque Kakuzo Kakura es quien instaura todo este proceso aquí en Occidente de la ceremonia del té, y han venido más autores que nos han demostrado todo un largo camino. Déjame, te comento ahorita, creo que hay que poner un poquito de contexto. El té se descubre, como te comentaba, en China. En este proceso de buscar llevarlo a otras regiones, encontraron esta forma de encapsularlo y actualmente se le conoce como pasteles de té. Se hacía lo mismo con el té verde. El tema es que el matcha es original también de China. Se llamaba Sí, moacha. Esto sucedió porque como se secaba y se hacían estos pastelillos, en otro libro que también se le llama El libro del té, de Liu, olvidé el nombre, perdóname, él pero es explica chino, cómo, justamente. sí, y justo, y lo tengo seguramente por aquí, pero voy a hacer un tiradero. Él describe todos estos elementos
que van a hacer la ceremonia de este tipo de té. Sin embargo, hay un proceso en China en que un emperador, para fechas y para nombres soy muy, muy especial, te voy a ofrecer una disculpa a ti y a toda tu audiencia, pero después si gustan los datos se los puedo dar porque los tengo, evidentemente. Pero cuando China empieza a hacer esto, ellos tenían, China lo que hace es hacer una ceremonia muy elaborada. Hay piezas de oro, hay piezas de plata, molinillos con los que se hacía este tipo de, se pulverizaba este té en el momento en que se iba a hacer la ceremonia. O sea, literal, el té era pulverizado al momento, con piezas muy exclusivas, muy bellas, muy de plata, de oro, de las vajillas más impresionantes que se te puedan ocurrir, a diferencia de China, de Japón, perdón. Hay registros de que China le hace. Se nos congeló la imagen. Sí, no, Una disculpa. Bueno, te comentaba que en Japón hay registros de que China le hace estos regalos al emperador. En China siempre fue consumo exclusivo de emperadores. Cuando llega a Japón sigue siendo exclusivo de emperadores. Sin embargo, se sabe que quienes llevaron originalmente el té a Japón fueron estos monjes. De hecho, también se sabe que hubo ¿has escuchado sobre el Daruma? sí, sí se ha escuchado. ¿Ves que no tiene ojos? Ok, Sí, esto se es debe, la pieza que hagamos, que le sí, tienes que pintar los ojos, ¿no? Ok. exacto. Aquí tengo uno. Antes Bueno, de que ese es el Daru, antes de que nos sí, digas, dicen aquí ya nos presentó O Luyo. Valdés el libro del té de Luyu. Luyu, sí. Luyu fue el primer escritor sobre el té de los que se tengan registros. O sea, hasta ahorita es lo que sabemos. Cuando, cuando el monje budista está tratando de hacer una meditación, pues cae dormido. Esta es una leyenda japonesa. Hay muchas leyendas acerca del té, tanto en China como en Japón, que eso me gusta también muchísimo, pero este, hay una leyenda muy bonita que dice que este monje estaba entrando en una meditación, pero se queda dormido. En su exasperación por no poder controlar ese estado meditativo, se arranca los párpados y los arroja. Estos párpados germinan y generan el árbol tete, porque el té tiene la propiedad de mantenerte enfocado, pero concentrado, mantenerte en paz, pero te hace entender muchísimas más cosas. De todas las propiedades que tiene el té, pues son como medicina, incluso el té se consumía como medicamento gracias a los chinos y a otra leyenda de Shennong en China, pero eso ya es otra historia, se descubren estas propiedades. Sí, este monje Rikyu también hace grandes aportaciones, pero tengo entendido que él como tal no escribió tanto, sino fue justamente Kakuzo, que es justamente este libro. Yo tengo una edición, ¿cuál es la que tienes tú? Ah, Es de edad. EDAF. Ajá, hay muchas, afortunadamente de este libro hay bastantes. La verdad es que mi favorita es esta del El Zorro Rojo. Y recientemente acaba de sacar Quaterni, no sé si lo ubicas, Sí, una sí, lo vi. edición muy bonita también. Y este afortunadamente contiene los dos libros, tanto el de Kakuzo como el de Luyu. En él, pues, puedes un poquito equiparar pues la versión china y la versión japonesa. El té tiene muchísima cultura y Japón no pierde la oportunidad para destacar todavía más todo esto. En China lo hacen como muy ceremonial, muy festivo, muy demostrando la opulencia, y en Japón tratan que sea lo más simple, como muchas cosas que se desarrollaron en Japón, como más
más calmado, pero sí hay todo un procedimiento. Incluso también lo dice esta chica, ¿cómo dijiste que se llama? Malena. Higashi. Ella también describe, incluso menciona que a veces lo más complicado del curso de la escuela de Urasenke es cómo doblar un trapito con el que limpian las cosas, porque también hay toda una serie de movimientos para hacer ciertas cosas y por eso es que dura tanto tiempo. Además, algo que se me hace súper increíble es que el ofrecer un té, ya sea en China o en Japón, es una invitación tan sagrada que si tú la niegas es un desprecio o una ofensa muy grande a quien te lo está haciendo. Pero también la ceremonia Urasen que tiene como eje el que si yo te estoy preparando té, yo estoy dedicado a atenderte a ti. Por tanto, yo no puedo tomarte en ese momento. Me gustaría destacar que también actualmente en China se consume el té por infusión, es decir, el que se le agrega agua caliente y se extrae, las hojas siguen estando enteras, a diferencia del matcha. El matcha es un té pulverizado que se usa un cepillo que se llama, ¿lo Este, tienes allí? ¿no? Sí, ese. Ese se utiliza para batir ese polvito en el agua. Raspador. Es una cantidad súper pequeñita de agua, es una cantidad muy pequeñita que con 3 sorbos, que también tiene un proceso de beberse, cómo debes tomar el té, también tienes ciertas señales. Al recibirlo tienes que hacer una serie de movimientos. Todo es muy ceremonial, porque están indicando un lenguaje hacia quien recibe, pero a quien sí lo entrega también. Entonces sí se me hace muy bonito, parece como muy tedioso estar 4 horas en esta posición en que se sientan los japoneses, pero tiene todo un tratamiento. Incluso no sé si sepas que en los salones de té las puertas son pequeñitas para que te veas obligado a entrar inclinado, es decir, haciendo ya una reverencia al lugar al que se le ha consagrado para hacer esta ceremonia de té. Sí, y es mucho, o sea, todo el proceso, ¿cuál de los tres libros es? El viento entre los pinos te habla de este proceso, o sea, te habla de cómo vas, de cómo tienes que entrar, de que tienes que lavarte las manos. Ahorita no recuerdo muy bien todos los nombres, recuerdo más No, que nada, por ejemplo, el tokonoma, que es el espacio en donde se pone la imagen, o esto como para dar esta sensación de paz, de tranquilidad o de reflejar ciertos aspectos, ¿no? Entre ellos está obviamente que tiene mucha relación con la, antes de la poesía, con las estaciones del año, que sí, era lo que iba a comentar, ¿no? Con las sí, estaciones del año y también, obviamente, puede ser con pinturas, ¿no? O puede ser, pueden poner hasta un poema, si no me recuerdo las imágenes que estaba revisando. Pero es interesante cómo sí es todo este proceso porque son una serie de movimientos en donde la persona que está haciendo esta ceremonia del té, por lo general, bueno, por lo menos las que yo vi eran mujeres, tienen que estar en una posición con una... El agua tiene que estar a una cantidad, no puedo decir hervida, a una no, cantidad de grados para poder, poder preparar el matcha en lo que lo muelen. En la misma preparación, si no me recuerdo, cuando al momento de que vacían en estos, no son, tienen un nombre, no, no puedo decir tazas porque esto es no, una taza, se llaman chaguanes. el ochaguán, sí, es De cierto. hecho, Eso ahorita que estábamos tratando de coordinar los tiempos, fue justo por eso. Hay diferentes tipos de chaguanes. De hecho, y comentando lo que te decía hace un momento, hay formas de entregarlo. Y si te fijas, tienen como diferentes vistas. A eso me refería hace un momento. Yo, como preparador de té, que no es exclusivo de mujeres, déjamelo aclaro, no, es eso que ellos son las que también. dicen lo que estoy diciendo. Sí, pero la forma en que yo te lo entrego, cuando tú lo recibes, tienes que girarlo para que la parte en la que yo te lo entregué sea la parte que yo también vea, porque según yo, quien te está entregando el chaguán es la parte más bonita o el detalle más bonito del cuenco. Sí se llama cuenco.
Y actualmente pues ya existen también algunos que tienen este piquito, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí, Este es sí. un vertedero porque pues actualmente el té, el matcha, pues ya se prepara también de otras formas. Ya se puede preparar en leche, se puede preparar en jugos o alguna otra forma en que se te ocurra. Y esto se hace porque esto, pues si lo viertes, se derramaría todo y harías un caos. Este está diseñado para que cuando lo pases al otro recipiente, pues todavía sigue siendo muy elegante la situación. Sí, pero esta parte de la actualidad del matcha con leche y en jugos, como que vas a perder un poco la esencia, ¿no? De lo que es, yo siento la Tienes que ceremonia, todo el probarlo. proceso de Sí, gente. sí, 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 ya es un proceso más occidental definitivamente. Sin embargo, debemos entender algo. Es la forma en que hemos tropicalizado, si quieres, pero también aceptado esto. Cuando tú pruebas un matcha, depende mucho el grado y la calidad de este para que tú lo pruebes. Incluso para conseguir un matcha necesitas cierto tipo de hojas, hojas que tuvieron cierto proceso, tanto al momento de cosecharlos, previo a la cosecha, se les pone cierto sombreado para que conserven la clorofila. Esto fue algo que descubrieron los japoneses que los chinos no. Se dieron cuenta que las hojas que estaban debajo de árboles se conservaban más verdes. Por tanto, tenían mayor cantidad de clorofila y esto se reflejaba en el color de la hoja. Le quitan nervaduras, las pulverizan y obtienen la mejor calidad de té. Sin embargo, también existe un tipo de té que se le puede llamar pulverizado, es decir, no se hace con los procedimientos que debería tener un té matcha. Estoy haciendo un pleonasmo porque cha significa té. Sí. Entonces, si digo té matcha, pues ya estoy en un pleonasmo terrible. Perdón. Pero es lo que no entendemos mucho acá. La calidad que obtienes va a depender mucho del sabor y la forma en que lo vas a recibir tu cuerpo. Los occidentales no estamos tan acostumbrados a sabores amargos. No estoy diciendo que el matcha sea amargo, pero tienen notas de sabor que para nosotros no son tan identificables a la primera. Incluso todo mundo destaca el sabor umami, aunque no sepan qué es, pero dicen sabe a umami. Es el quinto sabor que se descubrió justamente en Japón y todo el mundo dice es el algo monosódico, no recuerdo cómo le llaman, que es un saborizante y todo el mundo lo describe como sabroso, el sabor sabroso. Este es un sabor muy identificable, sobre todo en los tés de manufactura japonesa, porque tienen todo un proceso muy diferente al té que se genera en China. Platicando con mucha gente en México y en gran parte del mundo, a todo lo que pongamos en agua lo llamamos té. Sin embargo, no lo es. Llamamos té a la canela, a la hierbabuena, a la manzanilla. Esas son tisanas. Para que algo se llame té, debe venir de una hoja que se llama Camellia sinensis. Como te comentaba, es originario de China, pero por consumirlo se extendió tanto que ya lo encuentras en países de África. En Argentina hay mucho, lo que me da mucho gusto, porque Argentina ha sido un proyección, sobre todo en América Latina, para el consumo del té. Todo el mundo dice que el té es inglés, pero en realidad su cosecha es en África y se los llevan a Inglaterra porque Inglaterra no tiene las las cualidades de terruño para desarrollar esta hoja. La hoja de Camellia sinensis necesita características muy específicas de tierra, de humedad, de lluvia para que se pueda desarrollar. Y la apertura que ha tenido el mundo, pues sí, ha sido lenta, pero muy marcada. Y pues retomando lo que estábamos platicando, el agregarlo a leche ha ayudado a que la gente le encuentre ese sabor rico y lo pueda consumir. El té es algo muy bonito.
tú comienzas tomándolo pues en estas bolsitas que todo el mundo conocemos, pero ya que te empiezas a conocer más gente que lo consume de manera más tradicional o documentándote, te das cuenta que el té tiene diferentes formas de prepararse y que los de sobrecito pues no son los mejores en muchas ocasiones. Son hojas que les pusieron un saborizante y pues medio te saben a té hasta que lo pruebas de la forma correcta y te das cuenta que hay todo un mundo. Hay diferentes tipos, te sorprendería la cantidad de tés que hay. Hay tés muy específicos, el matcha es uno de ellos. Se consume principalmente en Japón, su producción es principalmente en Japón, pero se hace sobre todo en esta época, es decir, primavera. Puedes consumirlo, ellos te dan como 6 meses, un año máximo para consumirlo, si no, pues empieza a bajar sus nutrientes, su sabor, su calidad. No quiere decir que sea malo, pero la forma en cómo lo procesa sacar mucho en cuánto tiempo te dura. En cambio, China, la forma en que lo procesa, ellos lo tuestan. De una forma burda lo estoy diciendo, porque tienen muchas cosas más que hacen, pero de forma burda, el que lo tuesten ayuda a que se conserve por un poco más tiempo que la forma en que lo hace Japón. Y justo por esto es que algunos dicen los tés japoneses saben a umami. Es una expresión que vas a escuchar con frecuencia referente a los tés japoneses. Sí, es un mundo, es un proceso que al final de cuentas, bueno, algo que habíamos platicado por mensaje era, bueno, la literatura nos lo van a plantear de una forma y vamos a tener Sí, una idea, pero hasta que no se viva la experiencia de probar un té, o más bien esta ceremonia y todo este proceso que se lleva hablando en ceremonia del té de la cultura japonesa, pues obviamente no vas a descubrir todo esto, ¿no? A lo claro, mejor yo todavía no estoy preparado para tomar el té matcha en leche, porque no sé qué tipo de sabor se tenga, pero quizás por eso empecé con el tema o con la infusión más, digamos, la primera que me gustó fue la de vainilla, sí, porque sí fue como algo más, digamos, como adaptable a mi gusto, a mi paladar, claro. para así empezar a despertar los demás, digamos, como a despertar, adentrarme más a la cuestión del té. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace unos días tomé la combinación de un té de manzanilla con vainilla, Ok, pero obviamente ni era té. no, Ahora es no una, son. sabemos que es una tisana, ¿no? En este caso. Sí, sí, Y, y creo que es muy interesante, justamente, por ejemplo, y retomando otra vez el tema de los libros, en los 100 poemas del arte del té, por ejemplo, en la página 25, viene específicamente un poema que dice, al prepararse una taza de té, no solo en la fuerza has de pensar, toma lo que es fuerte como si fuera débil y lo ligero como si fuera pesado. Abajo viene, bueno, lo que me gusta de las traducciones de Satori es que viene la traducción en español, viene la pronunciación en japonés y viene todo esto en, lo que es hiragana o katakana, kanjis. bueno, Ah, en kanji. yo lo Entonces, conozco como kanjis. y es muy, y es muy interesante. Bueno, es que el hiragana y el katakana son lo mismo, ¿no? Que son los Sí, kanjis ya más estilizados, pero bueno. sí, Y, por ejemplo, la página 24 también nos dice, al preparar una taza de té, abandona la debilidad, hazlo con fuerza, pero la vulgaridad debe evitarlo. Entonces, al final de cuentas, ahí nos está poniendo punto por punto, digamos, todos estos pasos a seguir, o digamos, o los movimientos que tiene que hacer la persona para hacer una taza, unas partes de la ceremonia del té, vamos a decirlo, un té. Entonces creo sí. que eso es lo que me gusta de esto. Aparte, esta parte de los 100 poemas del té trae ilustraciones, no se alcanza a ver, bueno, sí, aquí está. Trae ilustraciones bellísimas que creo que al final de cuentas van a complementar todo el arte del libro y te van a especificar cómo es la ceremonia del té. Pero vuelvo y repito, creo que vivir la ceremonia del té, o en este caso el proceso de preparación del té, es un mundo completamente fuerte. Y creo que también eso lo refleja muy bien Malena Higashi en El viento entre los pinos, ¿no?
que es como en este ensayo, pues bueno, nos va a hablar de todo su proceso, de cómo obtener esta paciencia, pero también de cómo cómo es muy específico de que ella nada más estudió un año, voy a decirlo así, y en ese Sí, año aprendió varias cosas, porque mucho. obviamente los japoneses tienen más bien los que estudian, se adentran completamente a la escuela de Urasenke, estudian más tiempo, Sí, ¿no? Y es una mayor producción y durante un año los extranjeros nada más toman como lo esencial y hacen también su proceso de ceremonial té. Justamente creo que es interesante ver cómo ya explican el viento entre los pinos, de que, vamos a decirlo así, como para graduarse, tiene que hacer su ceremonia del té, su propia ceremonia del té. sí, Entonces, de verdad, sí es un proceso y un camino bastante largo. bastante largo. De hecho, te voy a contar, te voy a decir dónde puedes verla de una forma muy bonita. Nada más que le dan tintes muy románticos. En Karate Kid 2 existe la escena de justo de la ceremonia de el matcha. No recuerdo cómo se llama la chica esta japonesa y lo lleva al personaje principal a un cuarto que es esta sala especial para el té. Ahí lo pueden ver de forma más clara si lo quieren ver ya de inmediato. Ahí lo pueden ver muy bonito. La verdad es que lo exponen muy bonito. Lo hacen, le dan ese tinte ceremonial en una película sumamente comercial. Es increíble cómo el arte, aún siendo occidental, puede rescatar todo esto. Y creo que nuestro ejemplo más claro para ti y para mí son los libros. Nosotros adoramos los libros y por eso nos acercamos a ellos. Pero hay otros tipos de métodos de arte o otras expresiones artísticas donde también podemos verlo. Y un acercamiento muy sencillo es esta película. Pueden buscar la escena específica, ya es casi al final, pero es muy bonita cómo la hacen y eso es increíble cómo también pueden capturar este momento. Por mi parte, yo te recomiendo el Zen y la cultura japonesa. También Yo lo tengo, hablan, no lo he leído. ah, es una belleza. Aunque es muy histórico, también te habla mucho de cosas que envuelven a la ceremonia del té. Y esta El parte que a capítulo mí me 9, gusta, ¿no? Si no- no me acuerdo del nombre, pero son el capítulo, pero son dos, y así se llama. Perdón. Me parece increíble, justo el 8 y 9 los dos. Sí, son muy, y aparte tiene el capítulo 10 justo menciona a Rikyu y otros maestros de té. O sea, sí tiene un acercamiento increíble a las ceremonias del té, pero lo que se me hace bonito, no sé si lo notaste, es que todos los elementos que mencionan al Zen son los elementos que deben destacarse en la ceremonia. Ya sea la poesía, se vincula mucho con la poesía, incluso con los samuráis. No sé si sepas, pero también tienen mucho que ver los samuráis. Eh, eh, Todo lo que envuelve a un lugar para el té tiene que tener de estos papiros, no sé cómo se llaman, donde escriben algunos kanjis, La justamente. caligrafía. Sí. Exacto, y hay quienes comparan la caligrafía con el uso de las espadas del samurái y que lo hace todavía siguen vinculando a la calma que debes tener para enfrentarte a tu contrincante. Ellos dicen estar tranquilo, evitar el confrontamiento si es posible, pero también estar en calma. Entonces, pues sí, hay muchísimos libros que afortunadamente ya están tocando este tema, pero no deja de ser destacable que en los 100 poemas del arte del té justamente mencionen todo esto, estos procesos pequeñitos que hasta que no los vives no los puedes entender del todo. Sí, concuerdo contigo. Justamente estaba buscando porque el nombre bueno, aquí habla de referencia a los papiros, ¿no? Ajá, Pero estaba buscando el nombre porque creo que sí viene aquí en el de los 100 poemas del arte del té y en el de Malena Higashi. Ahí es donde dice específicamente los nombres de estos elementos, ¿no? O sea, ¿de las obviamente, herramientas o a algún, qué te refieres? no, ahorita lo que dijiste Ah, de relacionarlo con los samuráis.
Me acuerdo que Sí, venían uno de estos dos libros. Pero obviamente, hablando de las herramientas, también los menciona tanto en los 100 poemas del arte del té sí, como en El viento entre los pinos. Te platican todos estos elementos, desde, vuelvo y repito, cómo tienes que calentar el agua, en qué tipo de espacio, cómo que tienes que sí. calentar. No recuerdo que era una cuestión de piedra, donde vas a poner tu agua. El raspador con el chaguán, ¿no? Los Ese se espacios, llama chasen. el chase, es cierto. Ujú, Y todo este proceso, todo lo que hay alrededor, ¿no? El pasillo tiene un nombre antes de sí, llegar a la sala de sí. té. El toconoma, pues es este espacio en donde está la parte del arte, tocoma o toconoma, si no me recuerdo, y obviamente todo el proceso que lleva toda esta parte de la ceremonia del té, y lo destacan muy bien los tres, bueno, los tres libros que ahorita hablamos, más aparte tengo que leer el del, no puedo decir la versión china, sino más bien Sí, el no, primer libro chino original, que es el libro del té de Lu de Yu, Luyo. para poderlo hacer. Es otra cosa, es algo muy diferente. La verdad es que no quiero compararlos porque pues son cosas, son textos muy diferentes. Luyo se enfoca más a la cuestión china, cómo lo beben ellos, y el de Okakura pues sí es netamente hacia el matcha. Sí, aquí No nos preguntan, menciona, ¿no? Antes, aquí nos dicen, ¿podrían compartir la bibliografía que cual abran por escrito, por favor? El live va a quedar guardado, ahí podemos poner toda la bibliografía o todos los libros que estamos citando para quien quiera. Obviamente sé que hay más libros del té, bueno, yo tengo estos tres que me han servido bastante. Tengo el otro, el que ahorita acabas de mostrar del Zen, y que va muy enfocado también, ahí está. No lo he querido leer porque es un librote de este tamaño, pero lo puedes ir espero que no. leyendo por pedacitos. Te Sí. juro que te deja algo y te pica increíblemente. A mí me ha servido muchísimo. Yo que me dedico más a esto, me ha servido increíble. De hecho, el libro literal fue abrirlo cuando lo vi y buscar en el índice y dije, ah, habla de té, ni lo pienso, con permiso, me llevo mi pieza. Estoy tratando de buscar uno ahorita que ese lo escribe una mujer japonesa, que hoy es un buen día para tomar el té o algo así, no me acuerdo. Ahorita te paso la portada, pero sí, como dices, hay muchos. Sin embargo, los que estamos mencionando el día de hoy se enfocan totalmente hacia el consumo del té de forma tradicional y el consumo del té matcha. Nuevamente mi pleonasmo. No, y que vuelvo y repito, bueno, yo por eso me la paso leyendo Japón, 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 ¿no? Y si no, de verdad, creo que algo que me gusta es que la literatura japonesa ha tenido un boom interesante en estos últimos años, y eso también nos permite acercarnos a aspectos culturales que a veces no somos, que no vemos o que están ahí presentes, pero te los hace ver de una forma más profunda. Sí. Justamente esto con la ceremonia del té. En mi caso, yo sé que había la ceremonia del té china, pero sigo desconociendo muchas cosas. Siento que hay poca bibliografía de la literatura china, por ejemplo. Hay grandes esfuerzos por ahí con siglo XXI, pero faltan más cosas. Sí, sí, fíjate que la ceremonia china, pues China comparado con todos los países del mundo es inmenso. Aquí la ceremonia se llama Gonfu Cha, Cha nuevamente, que es té. Y si te fijas, exacto, Sergio, cada día es un buen día. Ese también ya habla desde una chica que se mete a estudiar las ceremonias de té. Y lo que mencionabas hace rato, se destaca mucho que dentro de la cultura se sigue creyendo que el consumo del té es netamente para gente adinerada, acaudalada, me atrevo a decir incluso con cierta educación. Sin embargo, hay tés que se han descubierto gracias a errores de gente pobre, como Game Matcha, que deja caer el arroz tostado sobre el té y así se descubre otra mezcla que es el té sencha con arroz tostado. A mucha gente le gusta, a otros no nos gusta tanto, pero pues sí, hay de todos los estratos, hay consumo para quien gustes, para el momento que gustes, con el enfoque que tú desees, porque los tés también tienen, los chinos han destacado que los tés tienen un elemento. Entonces, como lo han visto siempre de manera medicinal, no muy estricto, pero sí,
le dan ciertas características que también el consumo del té verde y el té blanco se considera bueno para los días muy calurosos. Para días más fríos, pues están los tés negros y los puer. Pero las gamas son tantos y los detalles son tantos que nos la pasaríamos aquí toda la noche y estamos hablando más sobre los libros. Pero también es importante porque al final de cuentas ya está esa conexión. O sea, Claro, justamente cuando lancé el reel, que lo hice adrede, el de los libros, pues es quien quiera conocer un aspecto cultural, lo pueden encontrar en los libros, aunque vuelvo y repito, también lo podemos, es importante vivir esta experiencia de, bueno, para quienes les gusta la literatura japonesa o Japón, yo recomiendo mucho eso, yo espero pronto vivir ese tipo de experiencias, tanto aquí en México como en su momento yendo a Japón, esperando no cierren más lugares como que ya cerraron Kioto, bueno, el barrio de Gion, el chisme es lo de las geishas, pero pues ahí también hay casas de té, entonces eso también es bastante problemático, ¿no? y Yo tengo fíjate en qué especial, bueno que destacas esto. Se me hace muy curioso que justamente el té también se vincula con estas escenas pues eróticas de bajo mundo. No estoy diciendo que todas las geishas se dediquen a eso, pero sabemos que las geishas son mujeres tan preparadas que incluso parte de su educación era saber preparar un buen matcha. No cualquiera sabe hacerlo bien. No quiero balconear gente, pero en México pues sí hay quienes hacemos el intento por preparar un buen matcha, pero ves las burbujas y son burbujas enormes. Ahí ya te das cuenta que a esa persona pues nos falta un poquito más de experiencia, porque el batido destaca mucho la experiencia que ya tiene esa persona en batir su té. Entonces, no quiere decir que sea mala su preparación, solo le falta experiencia, como todo en la vida. Lo que te enseña el té a lo largo de toda tu vida es justamente que debes ser humilde, pero también que la experiencia, y es de las cosas que habla en el libro, la experiencia te va a dar las herramientas necesarias para preparar la mejor experiencia para tu bebedor de té. para los invitados, ¿no? En este caso Claro, sí, sí, y concuerda mucho, Malena Higashi también al final lo menciona, cuando ella, si no me recuerdo, hace la ceremonia, la hace con su madre, si no me recuerdo, ¿no? No, su abuela, perdón. Creo que fue al final. Al final del sí, libro habla un poco sobre eso, ¿no? De que cada ceremonia también va a ser diferente, va a ser dependiendo de las necesidades o de los gustos de la otra persona. claro. Entonces creo que también eso es como muy, muy interesante porque pues al final de cuentas se ha, no puedo decir que se ha flexibilizado, pero se ha profundizado en que la ceremonia del té, sí, en la ceremonia del té nos permite ver también la parte interior. Justamente volvemos a lo mismo. Sí, Es en esta parte de dar paz o de sensibilizar o de buscar como un estado zen, que es muy interesante porque es una filosofía que al claro. final de cuentas también es estar en comunión con la naturaleza, con el mismo ser Sí, humano, etcétera. sí, definitivamente. Y Definitivamente. eso es muy interesante. Obviamente sé que hay miles de ceremonias. A mí me gustaría, supongo que en Corea debe de haber una, vuelvo y repito, y me gustaría, por ejemplo, explorarla. También tengo muchas ganas, por ejemplo, de probar otro tipo de test que no sea necesariamente el de matcha, ¿no? Bueno, sí es el de matcha, pero ya lo habíamos platicado que quiero, específicamente sé que el de Uji, que eso es una de estas prefecturas japonesas, es de lo más conocido y otro, creo que sí está, sí es el hojicha, ¿no? Pero que el hojicha es como más de uso común y que lo consumen como agua, literal, creo que es El algo así. hojicha es un té verde que se lleva a un tostado profundo que incluso llega a parecer un té negro. Hago esta comparación para que nos demos una idea. Su sabor es muy tostado. Es un té sí de consumo más accesible porque las hojas que se emplean para ese té en especial pues no son tan seleccionadas, no tiene esta selección tan específica para que se le dedique o se le enfoque directamente a un matcha. Entendamos en parte que pues sí hay una selección muy específica para la elaboración de cada tipo de té. Sin embargo, Japón tiene
muchos tipos de tés. Está el sencha, está el gyokuro, hay, no me sé todos los nombres, hay kukicha, hay infinidad de tipos de tés y cada uno tiene una nota en específico que denotar. Sin embargo, la región también le va a dar cierta nota. La temporada del año en que se coseche denotará también sabor específico en la infusión. Lo importante a destacar es que el matcha es el polvo que se obtiene de pulverizar esas hojas, por tanto lo que consumes es la hoja entera. Estás consumiendo la hoja, a diferencia del hojicha, del sencha, que es una extracción por infusión. Entonces, pues si comparas los nutrientes que te ofrece uno con el otro, pues el matcha es muchísimo mayor. Pero no puedes Sí, tomar más. Ajá. y ahorita me estaba acordando de otro, pero adelante, antes de que... El matcha, pues no lo puedes tomar tantas veces en el día como un hojicha, que ya es como menos sin cafeína. Ahorita pudiéramos preparar un hojicha, y lo puedes tomar sin problema. En cambio, un matcha tiene tanta cafeína que pues no vas a dormir en toda la noche. Claro, si eres susceptible, hay gente que tiene el beneficio de no sufrir por esto, pero pues uno ya con la edad que tiene ya no pudiera dormir tan fácil. No, yo ahí todavía estoy, iré poco a poco. ¿Por qué? Porque uno, porque bueno, mi mamá fue la que me robó un matcha, entonces, y a ella le gusta la café, ella sí es más que yo, ¿no? Ok. Más fuerte. Es Yo, diferente el efecto que tiene la cafeína del matcha a la cafeína del café, pero eso puede ser un tema de otra invitación, si gustas, claro. claro, no, sí, vamos a estar ahí viendo, porque por ejemplo, también sería interesante, en Japón, en China tenemos esto del matcha o de esto del té verde, etcétera. En Argentina tenemos el mate, que también sería otro tema interesante tocar, porque también es una bebida que siempre están tomando los argentinos y Sí, te hablan del mate, el mate, el mate, el mate. Hay un libro de la misma editorial de El viento entre los pinos que habla del mate, de lo que es el mate, ¿no? Entonces, eso también es así como, no tengo, creo que sí tengo el libro, sí es cierto, ahora que recuerdo, pero no lo he leído, pero sería como muy interesante también ver esas comparaciones entre el mate argentino, el matcha o el té japonés. Y aquí sí tengo mucho desconocimiento, pero en este nivel, vamos a decirlo, entre mate, matcha o el té verde chino, ¿México qué tiene? mira, México, tristemente México todavía no tiene quien desarrolle el té. Como te comento, viene de un árbol específico. Por tanto, el mate, aunque es una bebida muy tradicional, uruguaya y argentina y otros países cerquita de por ahí, no tienen nada que ver con el matcha y con el té, perdón. No se puede comparar de ninguna forma más que como bebida. Eh, También voy a confesar, soy muy ignorante al respecto del mate, porque a mí particularmente no me ha gustado. Pero también ya hay en Argentina, afortunadamente, quienes se dedican a esto que conocemos como sommelier del vino. Ya existe esta adaptación al mundo del té y también ahora al mate. Entonces es muy padre, es muy increíble que existan justamente quienes se dediquen y se descarguen toda su energía en estudiar todos estos tipos de temas que me parecen increíbles y parte de nuestro día a día. Sin embargo, México no se queda atrás. Tiene hierbas que son muy conocidas por sus cualidades médicas, medicinales, aunque siento que pasa lo mismo que con el matcha, el mate no sé si lo tenga sinceramente, o cualquier tipo de té se les considera medicina y en México tenemos esa idea de que todos los tés son medicina y por tanto no nos gustan. Sin embargo, el acercarnos justamente a todas estas ceremonias nos ayudan a aceptarlas de una forma más abierta y tomarlo con leche, aunque no me lo creas, ayuda a que la gente lo consuma más. es que siento que es muy raro el sabor, pero bueno, ya habrá alguna oportunidad para poderlo probar. Y bueno, con respecto
a todo este proceso del matcha, ya lo hemos visto obviamente a través de los libros, a través de la poesía, también se ve a través del arte, que eso también es Claro, otra forma importante de destacar, a través del padre. Yo digo que el padre japonés y que nos muestra esta cuestión del té es Kakuzo Gakura, ¿no? Porque lo trae, creo que fue cuando vino a Estados Unidos, bueno, se quedó en Estados Unidos y fue cuando exploró toda esta parte. Pero hoy en día hay una infinidad, ¿no? Vuelvo y repito, hay una infinidad de escuelas, hay sommeliers, hay oportunidad de que podamos disfrutar de este tipo de elementos o de estos elementos culturales que también son importantes explorar para conocer un poco más a profundidad la cultura de los países, en este caso Japón o China. Y siento que ahí, si se escucha un carro es acá afuera de mi casa, pero bueno, no se este, escucha nada. pero aquí lo interesante, creo yo, también es esta parte de la apertura, ¿no? Que hay. Sí, sí, Hoy en día vemos que hay Uracén que tiene una presencia fuerte aquí en Latinoamérica, porque está Argentina, está México también, México, sí, pero también, bueno, hay otros tipos de ceremonias, hay otro tipo, por ejemplo, bueno, no que esté de moda, pero también es como, digamos, sommeliers de café, si quiere decir, el café turco, toda esta sí, parte, sí, que cada uno, lo que me gusta de esto es que cada uno esto nos lleva a que todo es un arte. Un sí, arte en el sentido de que es un proceso constante, si se puede decir así, y que también creo que nos ayuda que no dejemos de aprender. Es a lo que claro. también lo que quería comentar. Creo que aprender japonés, por ejemplo, en el idioma y aprender estos elementos, siempre vas a seguir aprendiendo porque vienen más cosas y Claro, descubres más pues de la cultura, ¿no? En este caso, ya claro. sea Japón, China, Corea. Y otro aspecto que quería mencionar era el otro té que ese sí creo que es de consumo diario, pero no sé si se considera, es el mugicha, no el hogicha, el mugicha. Ese no lo conozco. Te voy a ser honesto, nunca lo había escuchado. No, no sé cuáles sean sus características. Te mentiría ahí en ese tema. Sí, Tendré que investigar yo porque sí, siempre veo que lo mencionan, sobre todo muchos mexicanos que viven en Japón y siempre dicen, voy a tomarme mi mugicha. Entonces yo me quedo así como que, ¿cómo está eso, no? Ah, ah, cebada, ya lo dijeron. ah, Es, este no es un té. Pasa lo mismo que la manzanilla y la canela. La cebada, pues es sabemos una que es tisana. de... Exacto, y sería una tisana. Sí la he probado, tiene un sabor como terrosito, como extraño. Sí se consume como agua de diario, pero no es propiamente un té. Ujú. Fíjate, qué bonito que mencionas esto de los sommeliers de tés y café. Quiero destacar algo muy importante, aunque existe ya en la apertura hacia esta perspectiva de sommelier, quiero que sepan que un sommelier lo que hace es que busca los elementos para que tengas una buena experiencia al consumir un té o un vino o un café. Es decir, busco alimentos que le vayan bien, que, que convivan con el té o con el café o con lo que gustes para que tengan una buena experiencia. Sin embargo, en Japón y en China no existe esta categoría del sommelier. Para ellos es algo tan sagrado que necesita, que incluso hay universidades enfocadas al estudio del té. Taiwán también tiene su universidad y ellos se enfocan a estudiar ya sea terruños, ya sea formas de cultivo, bla, 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 pero también existe esta otra parte que se enfoca a lo ceremonial. Parecen ser vienen todos de lo mismo, pero son cosas muy diferentes. Entonces, pues si no confundamos un sommelier con un master tea, que pues sí tienen años, años estudiando el té, ¿sí? Y es muy diferente. Y que también yo diría que al final de cuentas, aunque tengan una función diferente, también van de la mano, porque al final de cuentas, digamos, te exportan o te presentan Claro, esta cuestión tan ceremonial que es todo este proceso que hemos hablado del té a través bueno, lo hemos platicado a través de los libros, pero vuelvo y repito, sería una experiencia que
vale la pena claro, vivir por lo sí, menos una vez en la vida para poder disfrutar todo este proceso. Y bueno, sí, obviamente, tienes, está la marca, era lo que iba, a lo que también iba, ah, a la marca de Tea Quinto, que sí, esto de Tequinto, es todo este proceso para poder disfrutar, pues, esta parte del té. sí, Entonces, ¿cómo, no puedo decir cómo surge, porque esto ya sería otro tema, pero sí. ¿cómo es Tea Quinto? Eh, ¿Cómo se enfoca a esta parte del té? Mira, Tequinto es una marca que nació hace 8 años en México. Su fundadora se llama Denise Díaz, es mi jefa. Ella no es tanto de libros de literatura, sino de libros de técnicos. Ella sí le encanta la cuestión técnica y ella sabría darte datos que yo no. Ella se ha ido a Taiwán, se ha ido a China, se ha ido a Japón, incluso a Argentina para estudiar el té en producción. Incluso estoy seguro que en algún momento me va a dar un catarrazo por si dije algo mal en este live. Ella desarrolla su marca justamente entendiendo esta cuestión tan espiritual, tan artística, porque hacerte es un arte, eh, y ella quiere que el mundo conozca el té en su esencia pura. Por tanto, pues tenemos el showroom, como te platicaba por texto, es un salón de té, pero que no está abierto justamente para que puedan entrar a tomar el té de forma tradicional, lo puedan diferenciar en sus diferentes formas de expresión del té, porque sabemos que una casa de té, pues hay tanta afluencia que no podemos enfocarnos en una sola persona. El showroom nos permite eso. eh, Invitarte una o varias tazas de té y puedas comparar, ¿no? Y puedas descubrir las diferencias. Por supuesto, también tenemos tisanas, también hay mate y pues puedas probar lo que gustes. Estamos ubicados en la Condesa, en la calle Vicente Suárez, 153, Interior 1, porque llega gente y no ve el salón de té y pues es que no está a la vista. Entonces, pues son bienvenidos cuando gusten. Nos encuentran de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sé que el horario es muy de oficina, hay una razón de ello, pero pues sí tenemos las puertas abiertas cuando gusten. Ya te invité a ti, espero vayas pronto y estoy seguro que te vas a enamorar más. Tienes que escuchar a Denise, es una jovencita, es una niña, pero ha vivido el té de una forma tan increíble que se nota cuando la escuchas, se nota el amor que le tiene y pues te hace irte a Japón o a China o a Taiwán o a esos países donde ella ha estado experimentando el té. Y justo quería mencionar también eso. Es muy reciente, o parece muy reciente, que muchos países que cosechan té abren sus puertas para que tú vayas a ver, incluso que vayas a prepararte y te des cuenta lo importante de la selección de las hojas, lo importante no sé cómo se llaman, se ponen en unas testeras, hay que estarla agitando. Se tiene un proceso tan de- necesita tanto al hombre que pues te das cuenta de todo el valor del té. Aparentemente es caro, pero en realidad lo notas cuando ves todo lo que implica preparar un té. Sí, sí, y obviamente, digamos, la ceremonia del té es como el fin, pero detrás Sí, de eso claro, hay una preparación fuerte, y sí lo sé, bueno, porque los libros no lo dicen, pero sí, sí hay todo un proceso químico, biológico y industrial, si queremos llamarlo sí, así, que va de la mano del ser humano y que, bueno, creo que nos va a permitir conocer más a profundidad. Vuelvo y repito, se tiene que vivir todo este proceso sí. para entender la ceremonia del té. Ahorita le estamos hablando nada más desde, a lo mejor Somerito, desde una, así. y desde la literatura, ¿no? Que es también el objetivo de este live a través de estos tres libros que Sí, mencionamos, el cuarto que acabas de mencionarnos, y que de verdad vale mucho la pena explorar en todo momento y
y se han hecho, porque por ejemplo, dentro de estas mismas ceremonias del té, ya como otro dato extra que ahorita recuerdo, Malena Higashi tiene un ensayo sobre el incienso. Entonces, también en las ceremonias del té sé que tiene algo que ver el uso del incienso, de cierto tipo de inciensos, Sí, más aparte cierto tipo de imágenes. Entonces, sí, es un arte tan, definitivamente. tan, tan interesante, pero también tan complejo, que Sí, obviamente pues no la estaríamos pasando horas y horas hablando de todo este sí, proceso. Entonces, pues bueno, algo más que nos quieras sí. comentar. ¿Han escuchado esta cuestión de que los tamales salen crudos si la tamalera estaba enojada? O la expresión de la mamá estaba enojada porque salió muy picosa la comida. Bueno, un poquito se traslada algo muy similar en el té. Para que yo pueda prepararles un buen té a los invitados, debo estar en paz, debo estar en calma, porque se dice y hay toda esta creencia que toda la gente que está detrás del té le aporta algo a esa bebida que tú vas a consumir. Entonces, cuando ustedes reciban una taza de té, incluso de esa canelita que les hace su abuelita, véanlo como una expresión de amor de la madre naturaleza y de todos los que estamos detrás cuando les preparamos un té. Incluso tú ahorita que te preparaste uno, velo como ese acto de amor hacia ti mismo para poder consumir esta bebida que no solo te puede refrescar, no solo te va a dar un buen sabor, sino te puede llegar a encontrar este momento de calma que en estos días tan agitados, tan atribulados, son muy necesarios. Una taza de té es un momentito para ti cada día. Sí, y también yo añadiría como una forma también de agradecer, que, Sí, que sería como algo, agradecer a uno mismo, a lo que tú creas, pero también agradecer, sí, ¿no? Y de verdad creo que eso es importante, porque creo que eso hace la ceremonia del sí, té en específico, ¿no? Obtener como estos valores o ser una persona paciente, con todas estas características que también hemos hablado, y que vuelvo y repito, los maestros de las ceremonias del té, sobre todo japoneses, o por lo menos los que yo he escuchado, sobre todo Malena Higashi, sí también te transmiten esa parte, ¿no? Yo estoy seguro que cuando se hacen estas ceremonias, justamente ese es también el objetivo, transmitir esa paciencia, sí, esa paz, lo que ahorita lo que comentabas, de que si no, pues bueno, si algo pasa, pues no se cumple el objetivo de esta ceremonia o de este proceso de disfrutar el té. claro. Entonces creo que con eso yo también me quedo y con eso yo espero pronto estar yendo a Té Quinto para poder, Té Quinto para poder disfrutar de una buena taza de té. Y bueno, en algún futuro no muy lejano viajar a Japón para poder conocer un poco más de esta cultura. De verdad, te agradezco que hayas aceptado la Con invitación. ¿Algo todo más gusto. que quieras platicar, Este, comentar? Pues estamos, bueno, supongo que saldrán ahorita las redes sociales tuyas y mías, bueno, las tuyas, los que te siguen y los míos que ya me conocen, pero quien guste, quien lo vea la grabación, pues si tienen dudas, si les gustaría saber algo más, pues son bienvenidos. Yo tengo la facilidad de haber estudiado letras aquí en México. Sin embargo, el tema me ha llevado a leer estos libros y pues qué padre que exista esta vinculación por tu parte y por la mía para encontrar estos libros que, aunque son muy viejos y tal vez hay cosas que ya están en desuso, nos siguen mostrando toda esta belleza que implica tener un té y una buena taza y un buen libro. Así es, y que se disfruta, ¿eh? Muchos Claro, dirán con un café, pero creo que un té con un libro es mucho hace el mejor mejor que match. un café. Sí, 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 es mucho mejor, de verdad, porque desde ese tiempo ya no tomo café, pero creo que un té vale mucho más la pena. Entonces, no, pues se no queda demerito el grabado. cafecito, pero es otra experiencia, se los Sí, prometo. pero de verdad, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Seguimos en Claro que contacto. El live queda sí. grabado porque obviamente también tenemos que subir Bueno, yo ahorita en el texto original no lo voy a subir, digamos,
¿cómo puedo decirlo? En espacio normal, con Ajá, una breve descripción, pero ya en comentarios podemos subir las referencias que nos faltan. muy bien, Sí, gracias. muy bien. Pues Pues bueno, muchas gracias. no, de verdad, gracias, feliz, ¿cómo podemos decir? Comienzo de nuevo año de Solar, estacional, sí, estacional, exacto. solar, si se puede decir así. Y pues seguimos en contacto y bueno, nos vemos en un live más aquí en la Mira de los Libros, hablando de libros obviamente, y seguimos con este marzo asiático ya en su fase final. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias.